El periodo comprendido entre los siglos V y VIII recibe en la historia asturiana el nombre de los siglos oscuros por culpa de la poca documentación de la que se dispone para conocerlos. Poquísimas fuentes escritas y pocas fuentes arqueológicas, muchas de ellas todavía por excavar, son las escasas herramientas disponibles para reconstruir esta época. En el año 476 dejaba de existir de manera formal el Imperio Romano de Occidente, aunque Asturia, al igual que el resto de Hispania, el poder de Roma ya hacía muchos años que había sido sustituido por el de los pueblos germanos llegados décadas atrás. Esos pueblos eran los suevos, los vándalos, los alanos y, por supuesto, los visigodos. Los primeros se instalaron en la parte más occidental de la Gallaecia, estableciendo un reino que, con toda seguridad, incluía la parte más occidental de Asturia, la poblada por los pésicos, uno de los pueblos astures. Vándalos y alanos emigraron a África o fueron exterminados por los visigodos, que acabaron dominando la mayor parte de la península después de ser expulsados de la Galia por los francos. Durante los siglos V y VI se sucedieron disputas entre los diferentes pueblos de los restos del imperio por controlar los núcleos de población indígena romanizada que, en ocasiones, aprovechaba la ausencia de un poder central fuerte para recuperar sus respectivas independencias. En Asturia, la inestabilidad política y la inseguridad se demuestran por la recuperación temporal de los castros que llevaban abandonados cientos de años. Esto quiere decir que, por temor a ataques, la población volvió a subir desde los valles desprotegidos a los montes y colinas donde se encontraban los antiguos poblados fortificados de más fácil defensa. Por otro lado, la inseguridad favoreció la vinculación de los labradores a los señores, los propietarios asturromanos con poder económico suficiente como para convertirse en jefes locales relacionados con el poder suevo o visigodo por débiles lazos de fidelidad. La ambigüedad de los datos sobre el nivel de efectividad de la ocupación germana son pocas, pero suficientes para darnos una idea aproximada. Así, en el parroquial suevo del año 569 se incluye a los pésicos como una de las parroquias con sede episcopal en Astorga, lo que indicaría el dominio suevo sobre el occidente astur. El rey suevo Miro dirigió 3 años después una campaña contra los rocones, generalmente identificados como los lugones. Estos eran los astures de la zona central y oriental de Asturia. En el año 585, el reino suevo desaparecería conquistado por los visigodos. En el 612, el rey visigodo Sisebuto aparece como el vencedor de los mismos rocones contra los que habían luchado los suevos. Los datos posteriores permiten afirmar que, con mayor o menor intensidad, los astures van a quedar definitivamente bajo el dominio visigodo, pero hasta el derrumbamiento del reino 100 años después. Pese a ello, a lo largo del siglo VII, las crónicas recogen noticias de sublevaciones nuevas de los astures, así como de los cántabros. Precisamente contra los vascones estaba en campaña el rey Rodrigo, cuando se produce la invasión islámica en el año 711. Por último, hay que señalar en estos siglos otro cambio fundamental entre los astures: su cristianización. No podemos saber con exactitud cuándo se inicia ni cuánta fue su intensidad, pero parece confirmado que desde el siglo III encontramos cristianos en el convento Astur, más bien en Legio, León y Astúrica, Astorga, y no al norte de la cordillera. Los primeros datos de comunidades cristianas en la actual Asturias serían de finales del siglo III y principios del IV. En los siglos siguientes, convertidos ya al cristianismo en una religión oficial del imperio y asumido completamente por las élites romanas, se irá extendiendo entre la población. Aunque las prácticas paganas, ya fuesen en solitario o mezcladas con el cristianismo, pervivirán durante siglos. Los nuevos dominadores germanos no hicieron más que reforzar el carácter oficial del cristianismo, ya fuera su vertiente arriana o en la católica. En cualquier caso, todo parece indicar que cuando se inicia el reino astur en el siglo VII, el cristianismo es hegemónico completamente, aunque las crónicas hablan de represión del paganismo en épocas tan tardías como la del rey Ramiro,
entre los años 842 y 850.